ahorita estamos grabando como respaldo. Muy Así bien. que, bueno, del equipo de trabajo, de toda producción y comité ejecutivo, le damos la más cordial bienvenida a la persona de doña Inés Ruiz Alvarado, quien ustedes ya saben, porque es del común eh, conocimiento para toda nuestra colectividad. Ella es una de las más prominentes investigadoras, tanto en temas de género, derechos humanos, y cómo no ha realizado producciones totalmente inéditas y de una calidad sumamente alta de cine documental. Y hay datos también adicionales que nos resulta totalmente enriquecedor, como que doña Inés, a su vez, ha realizado trabajo de comunicación comunitaria y, como no, es antropóloga visual. ¿Nos puede brindar unas palabras iniciales si es que usted fuera tan amable? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por esa introducción hacia esas palabras también, ¿no? Hacia el trabajo que he venido realizando. Sí, he trabajado en documental, ¿no? Y he trabajado también en documental comunitario. Este, y en realidad yo soy comunicadora. Me he especializado en documental y el doctorado lo hice en estudios culturales y ahí es cuando ahondé muchísimo en temas de antropología visual. Por eso es que por ahí está un poco el trabajo que se realizó en el proyecto de investigación, ¿no? Muchísimas gracias. Y por último, como ustedes también, en nuestro gran público que nos escucha, sabe, todas estas entrevistas ingresan dentro del marco de lo que producción ha tenido a bien denominar la cultura en tu casa. Ante ello, sin más que decir, queremos tocar los tópicos que para nosotros resultan totalmente necesarios e indispensables. Nosotros intentamos ser una herramienta no solamente de denuncia, sino de reparación simbólica, además de ser un vehículo eh, para el empoderamiento de todas esas víctimas. Nosotros podemos encontrar que hay un silencio propio del Estado eh, que simplemente ha sido paulatino ante una serie de acciones eh, también de toda índole, de diversas disyuntivas y aristas, y que simplemente a grandes personalidades, como es la figura de Doña Inés, que acá nos acompaña, eh, han logrado unir, realizar una voz eh, altisonante en esa búsqueda de justicia, pero sobre todo de reparación, que reclaman a viva voz y casi con los ojos sollozos tantas mujeres afectadas por esas campañas de esterilizaciones que simplemente ha sido nefasto para la psiquis, para el porvenir, pero por sobre todo para su proyecto de vida de cada una de estas mujeres. Sí, correcto. Bueno, el programa, el mal llamado programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria, lleva ya 25 años, ¿no? 25 años de denuncias de parte de las señoras que fueron esterilizadas sin su consentimiento, ¿no? Bajo este programa que lo que buscó fue esterilizar al sector más pobre de nuestro país, ¿no? Entonces, esto se hizo en 5 años, desde el 96 hasta el 2000, ¿no? Y en el transcurso de ese tiempo se realizaron las denuncias. Las primeras denuncias, de hecho, se inician en 1996 y las recoge Julia Tamayo, ¿no? Entonces, sí, es un proceso muy largo, es un proceso definitivamente que está dejando una huella en los ciudadanos y en las señoras, ¿no?
Claro. Sí, sobre todo es menester poner en contexto a toda la audiencia, porque como ustedes bien recordarán, allá en los albores de 1991, el entonces presidente Alberto Fujimori declaró de manera tajante ese año de la austeridad, y ahí viene el dato relevante de la planificación familiar, la cual podría suponer que había políticas de Estado, directrices claras de gobierno para que ese año estaría encaminado a lograr para lo que ellos denominaban las tan ansiadas metas planeadas por dicha denominación. Como bien doña Inés nos ha podido adelantar, entre los años 91 o 95, si es que la memoria no falla, se aprueba ese tan nefasto programa nacional de población, donde no solamente soslaya la, li- la libertad personal intrínseca, sino un derecho tan fundamental. Y la meta, aunque pueda ser tan sorprendente, pero no es tan así porque es real, era reducir la tasa de crecimiento y sobre todo esa tasa de global de fecundidad. Y, y ahí vemos que se llevó a cabo una serie de planificaciones donde no solamente se distribuyó varios métodos anticonceptivos, sino que posteriormente a ello, y eso es el dato más álgido, más nefasto, se llevó a cabo ese programa nacional de atención a la salud reproductiva de la familia. Entonces, nosotros vemos que si bien es cierto, en un primer momento se intentaba disminuir la fertilidad en armonía con la libre decisión de la población, en la práctica no se llevó tan así que digamos, y fue todavía tan, pero tan preocupante que nosotros encontrábamos y podemos seguir encontrando una serie de denuncias, como que después de dar a luz al segundo, al cuarto hijo, prácticamente las afectadas relataban que los doctores, por ejemplo, qué sé yo, en la provincia de Anta, también dentro de la región de Cusco, le dijeron estos disque médicos a, a- a su marido, a su esposo, que, o sea, su señora, su mujer, paría como chanchos. Y esa expresión tan grotesca, tan fuera de lugar, se pueden conectar como eslabones, una gran cadena, a que hasta la misma policía se utilizó como un brazo para que desde los lugares donde se trabajaba, llámese granja, llámese campo, eh, llegaba y trataban de obligar a firmar el consentimiento. Hay personas que tuvieron a bien rehusarse, entonces los amenazaron, sí, de manera tan concreta, con que los iban a arrestar. Y así puedo seguir mencionando sucesivamente todos los horrores y los intropellos que se cometieron. Sí, bueno, lo que mencionas en realidad resume muy bien lo que sucedió ahí, ¿no? Esta política de control de la natalidad que dirige Alberto Fujimori juntos con sus ministros de salud, uno de ellos, el señor Alejandro Aguinaga, ¿no? Este, lo que propone y lo que realiza es un control de natalidad a través de este programa de planificación familiar, pero a través de cuotas, ¿no? Eso quiere decir que los prestadores de salud tenían que cumplir cierto número de mujeres esterilizadas al mes, ¿no? Para recibir un bono, ¿no? Y esta información yo la he recogido, bueno, mi estudio se centra en la población de Huancabamba, ¿no? Al norte del país, Sierra de Piura, y en donde junto con Huancavelica y Anta, perdón, fueron una de las provincias más afectadas, ¿no es cierto? Entonces, en una de las entrevistas que sostuve en el Centro de Salud de Huancabamba, eh,
con algunas de las señoras enfermeras que participaron en este programa y que en sus testimonios ellas quisieron que fuese anónimo, efectivamente afirmaban de que existían cuotas, ¿no? Existían bonos por parte del Estado para llegar a un cierto número de mujeres esterilizadas. Entonces, la metodología básicamente de captación hacia las señoras en el Perú fue ir, en Huancabamba encontré por un lado que primero llegaban hacia las parejas de las señoras para convencerlas, y además que no se les explicaba ni se les daba el tiempo para poder responder, ¿no? Para poder acceder a eso, porque además hay que aclarar que era gratuito, ¿no? Era un método de anticoncepción quirúrgica voluntaria y era gratuito. Con lo cual, muchas de las prestadoras de salud, de serumistas, ¿no? Se acercaban a las señoras para convencerlas y les decían, bueno, mira, si no te esterilizas, no te voy a dar comida, o no te voy a dar medicinas, o no voy a inscribir a tu hijo que acaba de nacer en el padrón, ¿no? Entonces, todo esto bajo métodos coercitivos y algo interesante también que encontré y que se repite en varias zonas del Perú, porque luego revisando otras experiencias de colegas, pero esto lo he encontrado mucho en el norte, ¿no? El término que se utiliza es el de ligación, Mm, y ligación nos remite a algo que puede, ¿no? Atar, que quiere decir que se puede desatar, ¿no? Por lo tanto, varias de las señoras me decían, bueno, es que yo pensaba de que en unos años iba a volver a, me hacían la operación nuevamente, y iba a volver a poder tener hijos, iba a tener hijos, y lo más grave del asunto es que las operaciones además las realizaban bajo servicios muy baja calidad sanitaria, ¿no? Entonces, han existido muchas denuncias por heridas posteriores a las operaciones, ¿no? Porque las operaban y ese mismo día, después de haberlas trasladado, muchas de ellas horas desde sus caseríos hasta el centro de salud de Huancabamba, por ejemplo, las dejaban y ellas tenían que caminar 3, 4 horas hasta su caserío, la herida se les abría, etcétera, ¿no? Una serie de complicaciones que afectó mucho su salud, ¿no? Tanto la salud física como la emocional. ujú, claro, sí. Eh, para nuestro parecer, hay un hecho que retrata magníficamente todo lo que estamos plasmando en estos momentos, que es un documental que cayó como anillo al dedo para diversos sectores, pero para otros, a su vez, causó polémica, un poco de zozobra y desazón, como es Una voz estéril, que fue presidido por su persona. Nosotros podemos encontrar la figura de Doña Esperanza eh, Guayama, la cual era una de las mujeres con las que su persona pudo haber tenido un contacto, y nos parece que fue un contacto hasta de familiaridad, porque se llegó a tener un lazo casi de hermandad con cada una de las víctimas, y sobre todo de sentimiento de tanto em, de un englobamiento tal que se sentía como parte de la familia, porque nosotros también encontramos que para las personas todos estos hechos, que si bien es cierto, ahora los podemos tener a la palestra gracias a su magnífica obra, y cómo no, gracias a su documental, llegar a querer expresar eh, todo aquello que ellas
tuvieron a mal llevar, era un proceso de catarsis interior que a nuestro parecer ni la persona más instruida, ni aquel que tenga un PhD o algún tipo de máster en el extranjero puede plasmarlo de manera clara y concisa. Y para eso nosotros también damos de relevancia ese valor a su testimonio, porque ellos de algún modo ahorita sus voces ya les son propias, ellas ya no las sienten como algo ajeno y más que todo es algo que ya se habla abiertamente hasta eh, en la propia Lima. Entonces, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Qué barreras usted tuvo que superar con estas señoras y de qué forma usted logró no solamente con su documental, sino con su libro, poder extraer aquellos fragmentos más dolorosos, pero también más reveladores y cómo su persona, al momento de escucharlo, al momento de no solamente escucharlo, sino sentir esas interacciones, ese dolor, esa agonía casi perpetua, cómo usted prácticamente la llevó hasta la congoja y cómo pudo superar ello. Bueno, fue un proceso bien largo, ¿no? Porque primero en el 2012 me acerco a la organización Llama Camba, en realidad ellos me abrieron la puerta a la organización y fue ahí donde conocí a Esperanza Guayama. Esperanza tenía toda una larga trayectoria como lideresa, porque había participado en el comité como presidente del comité de vaso de leche, es decir, era una líder nata, ¿no? Y junto a ella conocí también muchas otras mujeres em, que estaban dispuestas a dar su testimonio, pero que sin embargo el primer año de trabajo no fue muy fácil recoger esos testimonios, ya que existía un miedo, ¿no? Un miedo impuesto que viene desde el conflicto armado, ¿no? Porque recordemos que esta zona de Huancabamba ha sido una zona, ha sido zona roja, ¿no? Y entonces algunas de las señoras, no puedo decir muchas porque eso sería generalizar, pero algunas de ellas habían sufrido esto y habían, por ejemplo, encontré el testimonio de una señora que había sido acusada falsamente terrorista, había sido encarcelada, la habían violado los policías y luego de eso enseguida llegaron las campañas de esterilizaciones y había sido esterilizada, ¿no? Entonces, muchas de estas señoras tenían reparos en dar su testimonio, ¿no? Porque existía un miedo tremendo. Poco a poco y conforme pasaron los años, me acerqué muchísimo más a ellas y pude establecer una relación más cercana, ¿no? Inclusive con Esperanza hemos viajado al Reino Unido, nos hemos ido con ella hasta digamos, el Parlamento británico, ¿no? Y ha dado su testimonio, la han entrevistado en la BBC de Londres, ¿no? Nos hemos acompañado en este proceso, pero eso ha tomado muchos años y yo les agradezco infinitamente la confianza, ¿no? Que han tenido en mí para de alguna forma también depositar esta frustración que se traduce en años y años y años y años de total indiferencia y abandono por parte de las autoridades. Em, bueno, este daño es irreparable, ¿no? Porque estas señoras ya no se puede resarcir el daño que se les ha hecho, pero sí podemos reconocer lo que ahí sucedió, ¿no? Entonces, sí, esto es un proceso bastante largo donde me he ido acercando cada vez más a las señoras y agradezco mucho porque también ha sido una experiencia de vida para mí, ¿no? Yo he aprendido muchísimo, y bueno, seguimos ahí acompañándolas, ¿no? Sí, Aunque son ellas, por supuesto, las dueñas de sus voces, ¿no?
finalmente. Y por ello es totalmente indispensable hablar de esa atención mediática que es pertinente, es necesaria y es vital, pero sobre todo esa visibilidad internacional, porque como usted también es un poco modesta, pero nosotros lo podemos eh, concebir a través de la lectura de su gran libro. Es una investigación con muchos pormenores. Es casi utilizar tanto, nosotros nos imaginamos, blog de notas, algún tipo de apunte en libretas pequeñas, algún subrayar tal situación, pero sobre todo como una comunidad totalmente alejada de lo que es el sentimiento de patria, totalmente ajena a lo que es un país un poco por un intermedio clasista, diferencial, logró no solamente abrirle las puertas, sino abrazar su mensaje y contarle lo sucedido. Y es tan así que, como ya se mencionó, no solamente se pudo familiarizar con ello, sino que también se trabajó con un rol protagónico, porque nosotros pensamos que ellas le ofrecieron más a usted de lo que usted les pudo dar y eso es sumamente revelador, porque vemos que sus voces ya no eran simples o meras voces disonantes, sino que en las marchas era algo con con demasiada tesón, con un sentimiento que englobaba y amalgamaba a las personas en su momento ajenas, pero que después se lograron interesar en ello, como usted en su momento en Flora Tristán, y son cositas muy ricas. De hecho, una de las primeras herramientas que utilizo para el trabajo de campo fue el audiovisual, ¿no? Porque yo vengo de un poco del mundo audiovisual y esta herramienta en un inicio me sirvió, además de las notas y todo esto que mencionas, el audiovisual te permite una cuestión, digamos, que no, o sea, es decir, el audiovisual capta, el video capta el gesto, ¿no? Instantáneo, que a veces las notas los pueden perder, ¿no? Entonces, de esa manera el audiovisual también me ayudó como un soporte para el, hijita, para el proceso de enlazar también testimonios, ¿no? Y entonces, en este primer esfuerzo de trabajo de campo, quise utilizar la cámara primero como un apoyo, como notas, ¿no? Pero luego me di cuenta que tenía un material muy rico para trabajarlo como un documental. Y es así como nace el documental Una voz estéril, ¿no? Porque sale en realidad como una urgencia, ¿no? Y digamos que mi primer instrumento para relatar, para contar, y que digamos que tiene un público un poco más abierto que un documento académico, que usualmente eh, se percibe solamente desde la academia, ¿no? Y esto yo creo que es un error, pero suele pasar eso. En cambio el video no, el video tiene la cuestión que puede llegar a todos lados, ¿no? Entonces, lo trabajé y bueno, así fue como nace Una voz estéril. Lo hice en el 2012 y bueno, luego seguí utilizando mi cámara y ahí tengo muchísima producción, pero que tengo la idea de sacar un segundo documental, pero ya salió el libro, ahora necesito más tiempo, porque es un trabajo de hormiga, ¿no? Y además que es bastante duro, ¿no? Porque no solamente tratas de volcar
el trabajo en las notas y en el proceso de escritura, sino cuando es visual y lo ves una y otra vez, es difícil, ¿no? Es duro. Y eso hizo, creo que, de alguna manera mi compromiso con ellas fuese, mi lazo con la señora fuese más fuerte, mi compromiso en realidad. em, con todas ellas. Y de hecho yo cuando inicié el trabajo de video les dije que no iba a difundirlo sin su autorización y al año siguiente lo llevé a Huancabamba, lo presenté y fue interesante ver cómo eh, hubo una reacción, ¿no? De enfado, eh, de mucha molestia, ¿no? Cuando sobre todo aparecían estas imágenes, no sé si has podido ver el documental, pero hay una parte que son imágenes en realidad que no son mías, son imágenes de archivo que Mm, grabaron los trabajadores de salud cuando realizaban estas operaciones para demostrar que eran eficaces y tal, y al final le salió el tiro por la culata porque la señora salía gritando, ¿no? Entonces son como imágenes muy impactantes que revelan las atrocidades que se estaban llevando ahí, porque además salió una enfermera abrazando a la señora que grita con una sonrisa muy macabra. Entonces todo es como bastante oscuro y evidencia las atrocidades que se estaban llevando a cabo. Y en ese momento todas las señoras que estaban calladas mirando en silencio, observando, empezaron a murmurar y de hecho cuando terminó el documental empecé a conversar con ellas, qué les había parecido y esa vez habían asistido más de 100 señoras porque realicé la proyección, aproveché que estaban en una asamblea, ¿no? Del Comité de Mujeres de Huancabamba, entonces, de AMBA, eh, y entonces muchas de ellas que yo no conocía y que quizás antes no se habían animado a dar su testimonio, levantaron la mano y se animaron a hablar. Y tenía filas de señoras que querían conversar conmigo, ¿no? Porque también, bueno, claro, existe esta cuestión de la desconfianza, ¿no? Que en un inicio no es tan fácil establecer confianza cuando te ha sucedido un hecho traumático, ¿no? Y cuando has visto que muchas organizaciones y también el Estado se aprovecha de esto y tiene un uso político, etcétera. Entonces, bueno, creo que sí, se formó una relación ahí muy importante y sobre todo para mí que ha sido una lección de vida. claro. Nosotros, queriéndonos abocar a su libro, hay un capítulo muy rico donde, a nuestro parecer, le llevó algo de tiempo, una dedicación en sobremasía, un poquito a diferencia de los anteriores capítulos, que es esa hipótesis, ese pensamiento. No sé si valga la palabra, un poco somero sobre el tema y donde usted estudia a un grupo eh, con un número amplio de personas en nuestra capital para saber qué tan de acuerdo, si ellos en su mente eh, en su cosmovisión estaban o le daban el ok a los lineamientos de Fujimori, y es que nosotros podemos encontrar quizás eh, clases un poco más altas, o sea, un nivel de, de facturar en quincena, fin de mes, mucho más que el promedio, con bienes un poco más, em, eh, no sé, más costosos por metro cuadrado, pero que estas, a su vez, si bien es cierto, en un primer momento se pudo connotar que pudieron estar al margen de ello, y sobre todo en el momento preciso, conciso, en que esas campañas se hicieron o se dieron a cabo durante la época de Fujimori, pero sobre todo en el fragmento de la historia de la República, de nuestra nación, que se denunció, se vio que en sí no estaban eh, tan alineados como la mayoría se cree,
pero que también había un leve porcentaje dentro de los sectores pobres menos desfavorecidos de la ciudad, donde prácticamente también podríamos decir que se opinaba un poco igual, pero que también al momento de querer plasmar si es que ese programa se repetiría o no, qué impacto tuviera, también dejó muchas aristas de por medio. Y creo que también lo generacional tiene que ver mucho, ¿no? Sí, mira, capítulo en donde me adentro creo que una de las preguntas principales de mi hipótesis que era em, em, por qué, en realidad lo que buscaba entender era por qué habíamos sido tan indiferentes ante estos sucesos, ¿no? Por qué los ciudadanos limeños no habíamos sido capaces de responder estas denuncias. Porque si bien hubo unas etapas de silencio, hubo también mucha difusión mediática, ¿no? A pesar de que durante los años de régimen fujimorista sabemos que la prensa estaba tomada, ¿no? La prensa chicha, pero también existían medios alternativos, ¿no? Y luego también el comercio, la república se encargó de difundirlo, ¿no? Es decir, nosotros ya no sabíamos lo que había pasado. Sin embargo, no habían respuestas, ¿no? No habían respuestas. Y esto me llamó mucho la atención y traté de entenderlo desde que quizás era uno de los motivos por los cuales el proceso aún continuaba, ¿no? Y que hasta ahora no encontraba una respuesta por parte de la justicia. Y bueno, nosotros sabemos que los ciudadanos de Lima estamos acostumbrados de alguna manera a mirarnos el ombligo, ¿no? O sea, en la época Mm, de Sendero Luminoso, Lima no volteó a mirar lo que estaba pasando hacía años en el interior del país hasta que nos pusieron una bomba en Tarata, ¿no? Entonces, cuando ahí les afectó, dijeron, ay, ¿qué está pasando? Estoy hablando un poco en general, pero es un poco para entender eh, cuán de espaldas vivimos hacia la realidad de nuestro país, a lo que había sucedido con las mujeres de nuestro país. Y entonces ahí decido realizar esta encuesta a todos los sectores socioeconómicos de Lima, ¿no? Con algunas preguntas abiertas y cerradas para entender cómo es que se veían las campañas. Y ahí me encuentro con que mi hipótesis inicial, claro, era que, claro, seguramente las clases más altas, la A y B, iban a estar de acuerdo con estas campañas porque hay toda una cuestión paternalista que, ¿no? Tenemos que nosotros eh, enseñarles a estas señoras que no saben cuántos hijos quieran tener y decirles, no está bien que Fujimori haya implantado estas campañas porque no queremos más pobres, además, porque si es este discurso constante que al mayor número de hijos eres más pobre, ¿no? mm, Entonces, lo cual es un error, pero digamos que Fujimori se apoya en este discurso. Y sí, encontré que en los niveles socioeconómicos, claro, el discurso era como muy categórico en función a tenemos que controlar a estas mujeres que no saben de controles o de planificación familiar, porque tienen muchos hijos y no los pueden mantener, pero también en los sectores más bajos de nuestro país, es decir, donde perciben en los niveles de adquisitivos muy, muy bajos, ¿no? Digamos en D y E casi. Entonces, ahí también afirmaban muchos de ellos que estuvo bien lo que se hizo, que estuvieron bien las campañas, y que si se volvían a presentar, pues estarían de acuerdo, mm, ¿no? Y entonces ahí, bueno, en el libro hago una serie mm, de comentarios al respecto, porque ya es desde una mirada más antropológica, pero sí, este, indaga un poco sobre la cuestión de los migrantes, ¿no? De tratar de adaptarse a la ciudad, etcétera, ¿no?
y cómo esta ciudad de pronto te obliga a adecuarte a ciertos parámetros para no ser señalado diferente. Y evidentemente porque existe un racismo tremendo, enquistado en nuestra sociedad. Y bueno, es un tema que tiene que ver con raza, con género, ¿no? Y con clase. Ah, Y esto se ve muy claramente en estas encuestas, que lamentablemente mucha gente opina que sí, que efectivamente que estuvo bien, que es más, deberían de repetirlas, y bueno, una serie de cuestiones bien duras también, ¿no? mm. Muy, muy duras. Sí, y nosotros pensamos que más que todo es que ellos, o sea, los del gobierno en su momento supieron concatenar un discurso político eh, populista que caló hondo en la psiquis del ciudadano, sobre todo del Agustino, de esa calle Catalina Huanca, quizás de Cerro Papa o de Independencia, de la planta B del ermitaño, y que no pudieron salirse de ese status quo, por así decirlo, porque ellos utilizaban muy bien la información, la desinformación. eh, si algunos manejaban la inteligencia, ellos te colocaban la contrainteligencia, y eso hacía que las personas caigan en un estado de aturdimiento tal que no sabían qué, o sea, qué determinada información era cierta, qué no tanto, y eso a lo largo de los tiempos también llegó a complicar, pero afortunadamente en los últimos años pudimos encontrar una serie tanto de movimientos propiamente de mujeres activistas, una vorágine de generaciones de señoritas, de damas de distinta edad, y sobre todo artistas, bohemia, academia, literatura, teatro, cine, etc., donde no solamente ellas se dedicaron a mirar propiamente el caso de primera mano, sino que le dieron el respeto merecido, porque nosotros pudimos ver también a lo largo de los años que todo ello se hizo mucho más mediático, pero a su vez también permitió que allá en los albores de mediados del 2012, justamente el caso se pueda reabrir en cuando estaba de gobierno, en el mandato de Ollanta y que en provincia, en aquellas provincias que se pensaba que eran totalmente eh, i- insurgentes en ello, organizaciones sólidas. Entonces, por ejemplo, usted mencionó Huancabamba, concretamente en Piura, Anta, en Cusco, se formaron asociaciones muy fuertes, y a partir de ahí se trabajaba de primera mano con la comunidad, pero no visto desde aristas diferentes, sino con una fuerza, un ímpetu que pareciera que ello se había trabajado durante toda su vida, y prácticamente recién en los últimos años se pudo haber plasmado de una forma muy, muy magistral. Hola, ¿me escucha? Sí, se cortó un poquito la Sí, comunicación. ¿puede reactivar su video? Sí, perdona. Sí. Es que se corta. Dame un segundo, que he tenido que moverme porque el internet estaba bajísimo. ¿Ahí sí me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Sí, me he tenido que mover. Sí, claro, a partir de las denuncias es cuando las mujeres también empiezan a formar estos comités para en el 26, pero en el 2012 y apenas Ollanta Humala, los testimonios de las mujeres, ¿no? Porque hay que recordar que muchos
de los testimonios o de las pruebas, digamos, de las operaciones que se habían realizado, desaparecen una vez se inician las denuncias. Entonces, eso hace aún más difícil encontrar evidencias, ¿no? Y los únicos testimonios, digamos, la prueba de las señoras, ¿no? Las pruebas de que se hicieron, de que se realizaron operaciones. Hay un texto que está en nuestros cuerpos. Y así. Entonces, cuando ellas inician estas señores de Ando, Huancabamba, Huancavelica, etcétera, estas zonas, también se empiezan a tomar, creo que un poco más en serio, ¿no? Hay, hay, bueno, una secuencia de preguntas que, que caen en cajón cerrado. Es que en la actualidad de esas mujeres, ¿acaso son menos pobres hoy en día? ¿Acaso las señoras humildes que el gobierno las esterilizó forzosamente ha mejorado su estatus de vida? Son diferentes en condición tanto zoológica o antropológica a lo que era en ese entonces. Sí, es una buena pregunta, ¿no? No, definitivamente la mayoría de los casos y hasta donde yo he estudiado, los casos que yo he estudiado, su calidad de vida no ha mejorado, al contrario, ha empeorado, porque muchas de las señoras que se atrevieron a denunciar, llevan el estigma de ser señaladas por su comunidad, por sus familias, em, por sus hijos, ¿no? Por la familia más cercana, los hijos, el marido las abandona, em, y entonces es una carga muy, muy pesada, ¿no? Es una carga, perdón, pesada, emocional, tremenda, ¿no? Entonces estoy hablando de casos de señoras que, por ejemplo, em, al haber sido figuras públicas y salir en los medios y denunciar y qué sé yo, pues ahora en sus comunidades las rechazan, em, sus hijos no encuentran trabajo, porque dicen, ah, tú eres el esterilizado, la esterilizada, que no sé qué, se burlan de ellos, ¿no? Entonces, y entonces los hijos se alejan también, ¿no? De las familias. Entonces, yo creo que su calidad de vida no, al contrario, no ha mejorado. El COVID ha sido una punta de la lanza muy fuerte, ¿no? Una de las señoras que sale en el documental murió debido al COVID. Entonces hay un abandono doble por parte del Estado, ¿no? Y para usted, lo ejercido por el gobierno, por ese nefasto gobierno, ¿usted cómo lo definiría? ¿Como terrorismo, como terror, como genocidio, clasismo, racismo? Todo ello para su persona engloba eh, toda la vida que tuvieron estas mujeres y cómo para posterior las han marcado de manera tan abrupta que hasta ahora tienen secuelas. Sí, creo que no hay solamente un término, creo que todos los que has utilizado encajan perfectamente, ¿no? O sea, es decir, hubo terror, ¿no? Clasismo, por supuesto, genocidio, se habla de genocidio, ¿no? Se habla de genocidio, hay que probarlo porque los genocidios tienen ciertas características, pero sí, en mi opinión, podría ser genocidio, ¿no? O sea, es decir, es un plan, para que sea considerado genocidio, debe ser un plan elaborado en eliminar cierta parte de la población, ¿no? Sí, podríamos
encajar cualquiera de esos términos. Y sobre todo hay que decir abiertamente que son mujeres culturalmente valiosísimas. O sea, son damas que prácticamente a través del trabajo de la tierra han dado de alimentar a casi la humanidad entera y junto eh, con sus esposos, con sus hijos, han dado en el hoy por hoy a Europa, Asia, una guarnición de semillas para la producción totalmente inédita y sobre todo esa sabiduría que ellas tienen, que ya lo quiere gozar cualquier persona. Entonces, ese desafío para la reivindicación, para no mirarlas con ojos reacios, ¿usted cree que se ha ido perdiendo y sobre todo, dónde se encuentra actualmente esa valoración y sobre todo la consideración que nosotros debemos tener con todas estas personas? Sí, efectivamente, es el legado que nos dejan, ¿no? Y además son personas que a pesar de haber pasado por toda esta serie de traumas, ¿no? Tremendos, siguen manteniendo una vitalidad, siguen manteniendo la fuerza, ¿no? Para luchar. Es decir, no son personas que se derrumban fácilmente, ¿no? Y muchas de ellas, claro, las que pueden siguen trabajando el campo, es decir, siguen presentes, ¿no? Hay una lucha, hay un aprendizaje también, creo, de todas ellas. Su persona, hay diferentes piedras angulares como la iglesia, como las ONG en su momento, como el mismo gobierno. ¿Usted cómo puede reinterpretar en el hoy por hoy, en este contexto vivencial suyo, todas estas aristas que usted lo plasma magistralmente en su libro? No comprendo muy bien, a qué te refieres? A los actores que Sí, están involucrados en el exactamente. proceso? Sí. Sí, claro, son varios actores, ¿no? Está la iglesia, están los medios de comunicación, están los políticos, están las organizaciones feministas, ¿no? Están los medios de comunicación, creo que ya lo dije. Y todos ellos, digamos, forman parte de este engranaje y están, por supuesto, los ciudadanos que son también una parte muy importante para entender el porqué de esta indiferencia, ¿no? Y que son cómplices de alguna manera silenciosos. Y cuándo, en qué momento se va a encontrar la justicia y la reparación tan esperada. O sea, si bien es cierto, en toda la administración de justicia, en el ámbito legal, pareciera que se maneja a paso de tortuga. Y podemos connotar que hay diversas organizaciones de derechos humanos que han buscado la intervención ya propiamente de organismos internacionales, que éstas ya se han pronunciado eh, en reiteradas veces sobre este caso, pero vemos que marcha a paso ligero, por así decirlo, y que al final de todo sabe, eh, sabe las personas en qué va a parar. En realidad, más que a paso ligero, a paso muy lento, Mm. ¿no? Muy, muy lento. O sea, es decir, ha intervenido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para señalar y para llamar la atención al Poder Judicial, al Estado, este, pero ya estamos viendo, ¿no? Ahora por gracias entre comillas, a la pandemia hemos podido estar presentes en los juicios, ¿no? Porque antes esto no era Mm. posible. Hemos podido asistir, digamos, al juicio oral. Y entonces ahí creo que presenciamos una cuestión de idas y venidas, de dilatar el proceso por parte de los que son culpables, los que están acusados, ¿no? Una serie de mecanismos para dilatar este proceso. Además, tengamos en cuenta que el proceso
actual reúne a 1.800 mujeres, ¿no? Mm. 1.800 mujeres están acusando a Fujimori y los 3 ministros que estuvieron involucrados en el programa. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que va a tomar muchísimo tiempo, lo sabemos, pero al mismo tiempo el Poder Judicial no da digamos, las garantías para que esto se agilice de alguna manera, ¿no? Este, y ahora nuevamente está en suspenso, ¿no? El día 14 de septiembre, si no me equivoco, fue la reapertura y otra vez está en suspenso. Entonces, estos silencios son francamente ya incómodos y, y hay que leer muy bien entre líneas qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Sin Ah, embargo, creo que las organizaciones de mujeres, como comenté hace un rato, siguen muy presentes en la búsqueda de la justicia y la reparación y no se van a detener hasta que el Estado reconozca lo que allí sucedió. sí, sobre todo que ahora hay hijos, hay cuñados, hay nietos, Efectivamente, sí, de las sí, víctimas que no olvidan ni perdonan y lo tienen ahí, muy latente, día a día. En- exactamente, así como existe el prejuicio por un lado, este estigma, ¿no? De las señoras que fueron esterilizadas y que injustamente son acusadas por su comunidad o rechazadas, ¿no? Acusadas, ser rechazadas por sus comunidades, por su familia. También existen organizaciones de apoyo y también existen familiares, hijos, nietos de estas señoras que les están acompañando en el proceso, ¿no? O algunas de ellas ya muy mayores. Entonces hay un legado y esto no se puede tapar con un dedo como para salir y decir que fue parte de un programa de planificación familiar, ¿no? No es algo que puedas tapar con un dedo, ¿no? Existen muchas personas involucradas, y bueno, de alguna manera creo que este tipo de investigaciones y otras que se realicen van a servir para, para de alguna manera poner, visibilizar, ¿no? El reflector en este caso. ¿Y usted qué mensaje le daría a esas jóvenes que están en Cato, en Usil, en Pacífico, etc., etc.? Porque usted en un primer momento, tuvo a bien mencionar a la que fue la doctora Julia Tamayo, gracias a ella, si es que podemos mencionar una de las grandes artífices, porque otra fue cuando usted era practicante de Flora Tristán, despertó en su persona ese interés que va más allá de la especulación, sino del conocimiento, del trabajo profundo y de un análisis muy depurado. O sea, usted plasma en su pluma una manera, un tacto, una muñeca muy propia para plasmar a las interrogantes, los tópicos muy necesarios y las personas que hemos podido leer estas jóvenes que necesitan un impulso, necesitan un mensaje de aliento, sobre todo de su propia autora, que es usted. ¿Qué le podría comentar? Porque sabemos que usted quizás tuvo eh, barreras un poco conflictivas, eh, un poco de sazón quizás de las editoriales, o aquel tema es demasiado polémico, no te metas a esta arista porque te puede manchar. ¿Cómo usted no, nos pudiera otorgar ello? Mm, Bueno, te agradezco mucho las palabras porque en realidad es alentador, un poco sentir que el trabajo que se ha ido realizando también sirve y ayuda, ¿no? Y creo que lo más importante y una de las satisfacciones que me ha dado el libro, digamos, es que ha podido llegar a mucha gente y sobre todo a generaciones de jóvenes, de muy jóvenes, ¿no?
que de repente no conocían el tema de las esterilizaciones o lo que conocían a través de transmisión oral, ¿no? Por los padres, la familia, los medios, qué sé yo, pero no había una información como muy concreta y que tenían curiosidad, como yo la tuve en el momento que, como bien comentas, trabajaba como practicante en el área de comunicaciones en Florida Tristán. Yo era muy joven y sí, en el camino encuentras muchos tropiezos y mucha gente que te dice que en realidad no merece la pena desgastarse tanto por algo que ya está cerrado casi, ¿no? En fin, una serie de cuestiones y también están amenazas por parte de no organizaciones, en realidad no sé cómo definirlo, pero sí encuentras troleos y gente que por Mm, ahí te puede hacer sentir mal de alguna manera, ¿no? Pero creo que hay que tener mucha convicción y hay que tener la convicción de enfrentar lo que tú sientes que para ti es justo. Y una forma en la que yo me acerqué al tema de las esterilizaciones es porque yo necesitaba entender el país en donde estaba viviendo, ¿no? Necesitaba entender quiénes éramos y necesitaba acercarme a estas cuestiones que son tan nuestras también, ¿no? Y, y todo lo que he recibido hasta el momento ha sido gratificante también de alguna manera, porque sí siento que se ha ayudado a visibilizar el caso, y esto es bueno, ¿no? Y eso es positivo. Yo les diría que cualquier tema de derechos humanos, em, de injusticias, aunque puedan ser muy duras de tratar o muy difíciles de abordar, cuando la causa es justa, ¿no? Creo que la satisfacción es enorme porque al final estás dando tú, ¿no? Y para mí la mayor satisfacción es eso, que se pueda visibilizar, ser un canal, ¿no? Poder llegar a la justicia y reparación que tanto buscan las señoras en el Perú, que eh, son a- miles. Ahí, cuando nosotros anunciamos su, su llegada a nuestro canal, al programa, Ujú, nos dieron bastantes datos que también nos parecieron relevantes tocar y nos pidieron de favor que se los consultemos, porque usted tuvo una temporada allá entre los albores del 2015 hasta 2016 o 17, no tenemos muy claro el tema, propiamente en la Embajada de Israel, porque usted trabaja ahí conjuntamente con el gobierno peruano en proyectos relevantes como los de cooperación internacional. Pero y ahí viene el dato preciso, porque ahí se tocó ámbitos de la economía, de la educación, pero sobre todo de la cultura, que está tan desmerecida en el hoy por hoy. Y usted, tras ahí una pequeña investigación, no solamente trabajó en conjunto como agregada, en esos asuntos internacionales, sino conjuntamente con el embajador de Israel. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué funciones usted desarrollaba y sobre todo de la mano con quién? ¿Con agentes culturales, entidades públicas, quizás civiles, privadas? ¿Y cómo se coordinaron esas acciones para no solamente difundir, sino también gestionar proyectos de diversos artistas peruanos? Sí, qué gracioso. Esa es una parte interesante, ¿no? Porque casi toda mi vida me he dedicado a lo académico. De hecho, yo he vivido muchos años fuera, casi 13 años, y cuando regreso al Perú, hace ya 6 años, un poco más, más. Sí, yo regreso en el 2013. Pretendo continuar con mi línea académica y de pronto termino trabajando como gestora cultural en la Embajada de Israel. Era la encargada de la
gestión cultural, ¿no? La parte consular. Y fue un trabajo muy interesante que me dio muchas satisfacciones en realidad, porque también me fui perfilando para el lado de temas que tienen que ver con los derechos humanos y trabajaba con, con temas que tenían que ver con el holocausto, mm, ¿no? Y sí, se pudo hacer muchas cosas con, también con la parte cultural, con artistas peruanos, con artistas israelíes, y ahí existe una cooperación muy, muy bonita, ¿no? Entre ambos países, muy interesante, diría yo, que habría que continuarla. Luego ya el camino me llevó por, ya otra vez por el lado, digamos, académico, porque yo nunca dejé esa parte, pero fue una etapa bien, bien interesante, ¿no? Porque también pude ver esta cuestión del holocausto, pude conocer a personas que habían sido víctimas, ¿no? De este episodio tan tremendo de nuestra historia, ¿no? Que habían estado en Auschwitz. Y hasta ahora somos amigos con muchos, dos de ellos, personas que ya son muy mayores, pero que les tengo mucho cariño porque compartieron su historia y bueno, son un testimonio vivo de algo que nunca jamás debería volver a repetirse, ¿no? ah, Como fue el holocausto y como también ha sucedido con las mujeres de nuestro país, ¿no? Sus cuerpos han sido violentados y eso nunca, jamás debería volver a suceder. conversando con unos amigos hace un par de días, nos hacían mención ese rapto de los talibanes a las mujeres y sobre todo trata de niñas y adolescentes y podía configurar muy bien con el tema que hemos tratado. Pero hay también otra disyuntiva que su persona dejó, eh, eh, ¿cómo decirlo? Una visión muy clara cuando fue responsable del protocolo, y usted lo recordará muy bien, en esa gran Feria Internacional del Libro de Lima, si más no recordamos, del año 2017, que fue una de las ediciones más importantes que hubo en nuestro país, donde no solamente fue organizado propiamente por la Cámara Peruana del Libro, casi desde el año 94, si es que no inducimos al error, y donde nos comentan diversos escritores, comités, usted se encargó propiamente no solamente la coordinación, sino que estaba muy activa en los actos y en esos eventos protocolares donde cuidaba las formas de una manera tan magistral, porque eran una cantidad de invitados internacionales, eh, de primerísimo nivel, y nos comentan también de que usted estuvo a cargo de por lo menos unas tres a cuatro eh, eh, colaboradores y que realizó conjuntamente con su equipo algo que no se ha podido superar en años posteriores. El trabajo con la Cámara Peruana del Libro también fue una experiencia increíble. En realidad, todo los méritos se lo lleva la Cámara Peruana del Libro porque la organización tremenda y creo que el esfuerzo, por supuesto, de traer tantas personalidades de la literatura, ¿no? A mí yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho a procesar el proyecto, el trabajo de investigación para mí en lo personal fue la poesía, ¿no? Mm, Entonces era como un espacio en donde yo podía un poco em, de alguna manera eh, eh, olvidar un rato, no olvidar, no sé si olvidar es la palabra, pero distraerme, ¿no? O sea, la poesía siempre es un bálsamo, ¿no? Si quieres llamarlo así. Entonces, trabajar ahí en la Feria de Lima para mí fue increíble porque podía conocer, tuve la oportunidad de conocer a grandes personalidades de la literatura latinoamericana, en México,
a la gran Margot Glantz, Ah, en fin, ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso, fue muy intenso porque fueron 2 semanas bastante intensas, casi no duermes, ¿no? Ya se extrañan, ¿no? Esas ferias presenciales, pero sí, esa experiencia fue increíble, fue muy motivadora, fue muy bonita. nos comentan si es que usted nos puede mencionar algún tipo de anécdota con estos escritores, aunque sea poco pequeña, y cuáles fueron. Uy, bueno, con Margot, ¿no? Con Margot hicimos fue divertido porque yo tenía a cargo a algunos este, em, artistas, ¿no? Y también literatos, qué sé yo, y uno de ellos era Margot. Y yo la verdad que no conocía su obra, sinceramente nunca, no me había acercado a ella. Este, y conocerla me hizo acercarme a su obra, que es maravillosa. Pero además como persona, es una mujer increíble, ella tiene casi 90 años y es un referente en la literatura de su país, ¿no? De México. Y nos hicimos muy buenas amigas, hasta ahora conversamos cuando podemos, por WhatsApp y esas cosas. Sí, su Está la pluma es, promesa de volver a encontrarnos en algún momento, pero momento. sí, fue una experiencia muy bonita. Sí, su pluma es como perderse para poder encontrarse. Nunca nosotros pensamos que eh, su narración propiamente es para seguir la línea de manera complaciente, sino para tener una relación muy fructífera con la propia autora. Es una mujer sin precedentes. Nosotros Sí, también, cuando estuvimos consultando, nos comentaron que usted estuvo presente allá en Canal 7, en TV Perú, en lo que era ese magazine de actividad cultural juvenil. Y nos dijeron, y usted nos desmentirá o no, porque tenemos la suerte de tenerla, de que usted estuvo como investigadora tanto de programa y que tuvo diversas funciones como las cuales encontrar e inmiscuirse, tener de primera mano historias de vida, pero sobre todo que cumplan con un formato determinado, como son estos logros de gente joven, de colectivos preocupados por generar un cambio conciso y según nos comentan, fue un trabajo que para usted hasta el día de hoy quizás le ha dejado muy buenas sensaciones. Sí, ese trabajo fue muy bonito también, ¿no? Ahí trabajé en la producción, el área de investigación del programa Inéditos. En realidad no estuve mucho tiempo ahí, creo que fueron unos meses, pero en ese mes que fue intenso, esos meses fueron muy intensos porque se trabaja muy, muy duro. Y también pude conocer gente maravillosa, ¿no? Gente que hace cosas muy, muy, muy... em, que realmente merecen difundirse, ¿no? Jóvenes sobre todo. Y también fue una experiencia increíble porque eso, porque pude acercarme a lo que me gusta, son las personas, ¿no? Y las personas que hacen cosas positivas y generan también conocimiento de alguna manera, ¿no? Y eso ayuda también mucho al país. Claro. Usted actualmente ostenta el cargo de directora académica de la carrera de la carrera de Turismo Sostenible y Hotelería, ¿es así? Sí, correcto. Actualmente soy la decana de la carrera. Y usted, según nos comentan, también es una mujer muy exigente, muy apegada a la letra, pero que también ha logrado apoyar, darle una mano a una serie de alumnos y que ha logrado que dentro de lo que cabe ser una directora académica, tener alianzas estratégicas con diversas marcas que hasta el día de hoy ayudan mucho a los alumnos. ¿Es así?
Sí, bueno, el trabajo ahí es de la mano con los alumnos, con los docentes y por supuesto con la universidad, ¿no? Ahí estamos trabajando para por supuesto, unir y establecer alianzas con organizaciones que tienen que ver con el turismo responsable, ¿no? El turismo sostenible, que esto involucra el tema de medio ambiente, comunidad, espacios de memoria, ¿no? Patrimonio cultural, todas estas cuestiones que son a veces dejadas de lado y que son urgentes. Y sí, o sea, estamos formando profesionales para que le den una mirada a este turismo inclusivo, además, que es necesario para nuestro país, ¿no? Y que esperemos que sí, que yo tengo mucha fe en mis alumnos, además que son muy buenos, y entonces es un trabajo que me da muchas satisfacciones también. Cuando hemos estado en el live, nos hicieron una serie de preguntas entre las que podemos englobar sobre su infancia. Nos dice que nos preguntan si usted tiene muchos recuerdos de ella y para usted como escritora, como literata, la infancia se recuerda o en todo caso se reconstruye. Uy, la infancia es una época de nuestra vida que muchos especialistas, ¿no? Opinan que es la más importante, ¿no? Que en realidad siempre estamos queriendo regresar a nuestra infancia porque es para muchos afortunados la parte más, el momento más feliz de nuestras vidas, ¿no? Mi infancia sí fue muy especial, además porque me crié en un ambiente muy artístico, mi padre es músico, mi madre es antropóloga, este, y entonces mi crianza ha sido, digamos, poco convencional, ¿no? Entonces, tengo recuerdos muy vivos. El otro día justo también me estaban preguntando, ¿cuál es el recuerdo más vivo que tienes de tu infancia? Y creo que ha sido a los 2, 3 años que te acuerdas de espacios, ¿no? Donde te mueves, el color de la pared, las losetas, los juguetes, ¿no? Y me preguntaban, ¿y te acuerdas quiénes están a tu lado? Y realmente no te acuerdas, pero sí, o sea, sabes que había unas presencias de unas personas que te estaban cuidando, pero creo que toda esa memoria que tenemos ahí en el inconsciente es lo que ahora somos también, ¿no? Y entonces ahora tengo dos pequeñas que por ahí se escuchan, que también proteger su infancia y ese cuidado tan especial, ese momento tan maravilloso que bueno, la vida es maravillosa, pero el momento más especial creo que son los 5 primeros años de tu vida cuando el cerebro se está formando y adquieres todos estos experiencias que te sirven para luego, ¿no? Para ser quien eres finalmente. Nos consultaron qué función usted cree como académica, como intelectual, que deben cumplir todas estas personas en la vida política actual y además de ello, conjuntamente nos consultaron, ¿usted cree que esa alta cultura aspira o ya no aspira a cambiar el mundo? Uy, qué pregunta tan complicada, no sé. Quisiera pensar de que aspiran a cambiar el mundo, ¿no? Pero no lo sabemos. En realidad, ah, creo que hay de todo un poco, ¿no? Creo que están las personas que todavía tienen mucha fe en la humanidad, yo creo que me considero en una de ellas, y también hay grupos que tienen sus propios intereses, ¿no? Pero yo sí quisiera creer que vamos también hacia un cambio, quisiera creer que la pandemia también de alguna manera nos ha proporcionado ciertos aspectos, nos ha hecho cuestionarnos ciertos aspectos de nuestra propia existencia que antes no éramos muy conscientes de ello, ¿no? Entonces, detenernos un rato también a ver qué es lo que formamos como parte de este universo, qué función tenemos, ¿no? En este planeta. Y bueno, al final somos, somos fugaces, entonces, ¿qué es lo que estamos dejando también, ¿no? Eso creo que es lo más importante, ¿no? Yo pienso mucho en la herencia de mis hijos
y evidentemente la del planeta, ¿no? Y justamente las siguientes dos preguntas tienen que ver con una de sus hijas que está en la parte de atrás y nos preguntaron en el live. Suerte que cuando usted salió tuvimos la suerte de revisar. Nos dijeron qué significado tiene el amor en su vida y sobre todo qué sentido usted le da de ese amor a su familia, a sus hijas, a su edad actual. Bueno, el amor, ¿no? El amor es algo que hasta ahora creo que es muy difícil definir, es algo, es algo que percibes. Este, por supuesto, el poder ser madre, ¿no? Por decisión propia, para mí ha sido la experiencia que cambió toda mi vida, que me reta diariamente, ¿no? Porque es un reto constante. Este, pero que creo que hace que reflexiones sobre ciertas cuestiones que yo antes de tener hijos no me preguntaba, ¿no? ¿Como cuáles, Este, por ejemplo? como legado que Mm, estás construyendo, ¿no? Como legado. Este, y claro que respeto muchísimo la opinión de las personas que no desean tener hijos, eso también es completamente válido y no por eso no te vas a hacer estos cuestionamientos. Pero desde mi vida personal, creo que el momento en que tuve hijos, este, inicié una nueva piel, ¿no? Una nueva etapa de mi vida en donde empecé a cuestionarme todas estas cuestiones sobre mi propia existencia también, ¿no? Que es fugaz, como te decía hace un rato, ¿no? He tenido episodios quizás cercanos a la muerte, entonces te das cuenta eh, que todo lo que tú dejes o lo que tú trabajes es algo que queda en la vida de las personas que amas, en los genes, ¿no? También. Y es importante cuidarlos, ¿no? Como las plantas, ¿no? Que para mí es un poco así. y usted nos comenta que ha tenido sucesos complicados y me va a permitir consultarle esto y usted me comenta si es que tiene a bien responderme o no, ¿qué ha sido más fértil para su inspiración literaria, el sufrimiento o la felicidad? Buena pregunta. Creo que el sufrimiento, ¿ah? Creo que los episodios más duros de tu vida son cuando eres, por lo menos para mí, más creativo en el sentido de, porque necesitas una herramienta para poder procesar cuestiones que tú no puedes procesar, ¿no? Entonces el escribir poesía, el escribir literatura o diferentes formas de arte, ¿no? Desde la fotografía hasta el video, te sirve también un poco para trabajar esos momentos duros, ¿no? Claro que también existen momentos muy felices que no eres consciente que realmente eres feliz y entonces, claro, pero en esos momentos creo que la producción es menor, ¿no? Sí, puede ser. Personalmente creo que ha sido así. Y tras ello se me viene a la mente como en tono de vocación la siguiente pregunta. ¿Usted considera que a lo mejor esa creación artística tan propia de usted es como una especie de vía que mitiga el dolor o en todo caso un tipo de canalización de pulsiones del ser? Sí, es una vía, ¿no? Es una vía que canaliza el sufrimiento, el dolor, o bueno, ni siquiera, o sea, estoy hablando de dolor físico, sino quizás Mm. estás pasando por un momento en el que es duro, ¿no? Entonces sí, es una vía para canalizar estas emociones. Ah, y podríamos decir de que se puede llegar a sufrir esa liberación a través del lenguaje artístico, bien sea la pintura eh, o en todo caso la fotografía y cómo no la escritura, los versos, la prosa. Sí, por supuesto, desde luego, ¿no? Es un espacio en donde plasmas, reproduces, manifiestas, ¿no? Te comunicas.
Claro, claro que sí, ¿no? La literatura, la poesía, para mí la poesía, la fotografía, el video, ¿no? Han sido anclajes o herramientas que me han proporcionado ayuda y soporte y son una herramienta de comunicación también, ¿no? En esta última etapa de mi vida, digamos que no, las he dejado un poco de lado porque he adquirido unas responsabilidades que quizás son más urgentes resolver ahora, ¿no? Como la maternidad, como el trabajo que no te permite muchas horas de poder, de creación quizás, ¿no? Pero sí, supongo que en un momento también las retomas o no, no sé, vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Entonces, su persona, usted ha podido a lo mejor reconocerse mejor al expresarse. Probablemente un detenido momento no ha sabido qué cosa le ha ocurrido, porque quizás ha venido del propio inconsciente, pero también ha tenido esa forma tan eh, instintiva para decir, acá hay carnecita para desarrollar una historia y sobre todo algunos nos comentan que usted hizo, eh, bueno, desde em, su, su obra literaria hacia su proyecto audiovisual como una forma para reconocerse y reivindicarse a sí misma. ¿Es así? Mm, sí, podría ser que sí, no lo había pensado de esa manera, pero puede ser, sí. O sea, sí, es una forma de reconocer mm, tu propio arte, tu propio proceso, ¿no? Este, no sé si especialmente Pájaros de Medianoche, Noche. porque además eso fue un proceso larguísimo de 6 7 años, ¿no? Fue un proceso muy, muy largo, con idas y venidas. No fue un proceso además constante, porque lo inicié en Inglaterra, me mudé, lo dejé, lo volví a retomar y luego lo continué, pero al mismo tiempo también trabajaba, ¿no? Entonces, y claro, y en ese transcurrir de la escritura, en lo personal también te van ocurriendo cosas. Entonces, seguramente sí influye en cómo escribes, ¿no? Este, sí, o sea, pienso que sí, que es parte de lo que fui en ese momento, claro. Usted ha tenido bien mencionar a Reino Unido Ujú. y propiamente usted es doctora por la Universidad de Kent, pero lo más también llamativo es que usted también posee una maestría en, perdón, claro, por la propia Universidad de Kent, pero es licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad del País Vasco. Entonces, ¿cómo usted ha podido concatenar la idiosincrasia de aquel de País Vasco, que es muy particular, como el de Cataluña, porque uno lo encuentra de sus propios artistas, dramaturgos, bohemios, trovadores? Y cómo con esa, esa casi perfección solemne, muy finos en el tacto de los ingleses. Bueno, sí, viví en el País Vasco 5 o 6 años y luego también estuve viviendo en el Reino Unido un buen tiempo, una buena temporada, entonces pude conocer de cerca la cultura de ambos países, muy particular, ¿no? Sobre todo en el País Vasco. Este, tengo buenos amigos ahí también. Pero sí, o sea, fue una experiencia muy interesante de vida, creo, ¿no? Poder tener la suerte, además de conocer esas culturas y vivirlas durante un tiempo, ¿no? Este, mm, de hecho, de todas maneras influye en tu proceso personal de ver la vida, ¿no?
Claro. Bueno, ¿nos podría ofrecer un mensaje final para cada uno de sus lectores? Porque no queremos ser también poco propicios, puesto que el tiempo se ha extendido en demasía. Y bueno, le agradecemos profundamente esa gran paciencia, a veces por la sobremanera tan mía de extenderme más de la cuenta, pero creo que en mi modesto parecer y en mi escaso criterio ha sido algo de su agrado. No, más bien, gracias a ti por el interés. Sí, ha sido una conversación súper agradable, muy interesante. De hecho, las preguntas que has hecho me han hecho pensar, sobre todo las últimas. Te agradezco mucho por el interés, por acercarte al texto, ¿no? A ese episodio tan tremendo de nuestra historia y poder compartirlo sobre todo. Y poder también y haberte interesado un poco en mi vida. Entonces, te agradezco y el mensaje podría ser que a todos los que están interesados en escribir, en investigar, a indagar y en hacer cosas que realmente, que a uno realmente le llenan el espíritu, que nada los detenga, ¿no? Porque siempre van Mm. a existir obstáculos. Este, y mira, estamos todos llenos de problemas y de cuestiones difíciles en nuestra vida, pero nunca creo que no hay que dejar que esas cuestiones sean más grandes que las que nos motivan y nos hacen sentir bien, ¿no? Y si te hace bien escribir, si te hace bien producir videos, si te hace bien escribir poesía, si te hace bien investigar, si sientes que estás aportando algo y que está contribuyendo a tu vida personal, pues adelante, ¿no? Que nada te detenga. Hay algo último y me va a disculpar esa desazón. Su poesía tiene algún tipo de temática determinada y más que todo en el lugar donde usted se sienta a plasmar sus versos, siente algún tipo de predilección, una hora determinada al momento de escribir, qué cosa le inspira más y sobre todo en esa faceta como escritora, ¿hay alguna anécdota, experiencia vivida, algún certamen adquirido que le ha llevado a tener otro tipo de visión eh, al que usted ya ha tenido un primer momento? Bueno, no sé si me consideraría poeta, ¿no? O sea, escribo, quisiera publicar algunas cosas, están ahí. Creo que a lo largo de mi vida siempre he escrito todo, desde muy chica. em, Escribir era una forma, una pulsación, ¿no? Y era una forma también de entender lo que me sucedía. Entonces siempre me ha acompañado. Em, lo último que he estado escribiendo de poesía, pues quizás se publica en algún momento, pero tiene que ver mucho con los últimos años de mi vida, con la maternidad, ¿no? Con el proceso de la maternidad, con el proceso justamente lo conversamos hace un rato, de autoconocimiento, este, y también de descubrimiento. Tiene que ver mucho con Lima, con la ciudad de Lima, con cómo veo yo los espacios donde me muevo, donde me movía, ¿no? Que también los cuestiono bastante. Usted ya Sí. tuviera un título determinado y sobre todo se plantea también algún tipo de diseño para la portada, porque en su libro que hemos tratado, usted misma se dedicó a diseñarlo, el nombre, ¿cómo germinó todo ello? Pájaros de Medianoche en realidad hace alusión al poema de Magda Portal, un poema de Magda Portal tremendo, ¿no? Que habla sobre la indiferencia. La portada la trabajó Planeta, ¿no? Fueron idas y venidas de las propuestas del ilustrador, y gracias a mi editor, a Víctor
Ruiz, que me está acompañando todo el tiempo. No somos primos por si acaso, nos apellidamos igual. Siempre nos fastidiamos que somos primos, pero no, no lo somos. Y él tuvo mucha fe también en mi trabajo. Y sobre el trabajo en la poesía, tengo un título que es Mamá tiene ojos de loba, pero bueno, como te digo, está en proyecto y vamos a ver si sale algún día o no, no sé. Vamos a ver. ¿Habrá algún libro al que usted vuelve cada cierto tiempo y que hasta el día de hoy lo haya marcado? Me gusta mucho la poesía de Blanca Varela, de César Moro, em, peruanos en su mayoría, creo. Bueno, tenemos grandes, ¿no? De la literatura peruana, o sea, yo creo que somos privilegiados en eso. Y, Este, sí. y si tuviera que elegir, por ejemplo, un personaje de ficción, de algún tipo de libro, para sentarse a charlar un rato, o quizás algún escritor eh, que ya se encuentra difunto, ¿a quién escogería y por qué? Ah, pues enseguida pensaría en nuestro gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En el flaco. En el flaco, claro. Un grande. A Luis Hernández también, ¿no? Ah, Am, sí, pero a Julio Ramón, ¿no? Sería bien divertido conversar con él. Dichos de Luder, prosas apátridas, También, algo claro. la tentación del fracaso, algo muy lindo. Sí. Bueno, de nuestra parte, le agradecemos esa cordialidad, esa gentileza de su persona por soportarnos un tiempo demasiado extenso. Y Ujú. para qué, como dicen allá en la India y en Nepal, Namaste, espero o esperamos saber más de su producción literaria, de su persona, y le damos la más grande de los augurios para todo y un saludo muy fraterno para cada miembro de su familia. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Me ha gustado mucho conversar contigo, Jorge, y que la pases muy bien. Estaremos en contacto pronto. Gracias a todos.